Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, Anita, buenas tardes. Cinco y media, cinco. Bueno, como saben, chicos, vamos a esperar un poquito para que ingresen más de sus compañeros. Tendremos un poquito de paciencia, por favor. Bien, chicos, ¿dónde nos hemos quedado en la anterior clase? ¿Alguien me puede decir, por favor? Los tipos de fractura, tipo 1, 2, 3, 3A, B3, B, 3C. En los tipos de fractura. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema. ¿Me escuchan bien? Sí, doc. Sí, doctora. Ok. A ver. Ya. Bueno. Entonces, habíamos hablado sobre las fracturas
y sus diferentes clasificaciones. Y la tarea era el tipo de fractura 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Eso es en las fracturas. ¿Qué tipo de fracturas eran esas? A ver, ¿quién me dice? Las fracturas abiertas, Tres. doctora. Las fracturas abiertas, exacto. De tipo 1, 2 y 3 y de acuerdo a su... a la gravedad de la lesión, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a concluir el tema de las fracturas. A ver, dos más. Ya. Bien, chicos. Entonces, compartiré pantalla para que continuemos. Bien. Entonces, habíamos dicho sobre las fracturas abiertas y fracturas cerradas, y las fracturas cerradas perdón, las abiertas que se van a clasificar según su pronóstico. Bueno, las abiertas se van a clasificar según su pronóstico y se van a usar el estilo de clasificación de Gustilo, que es el que clasifica en tipo 1, 2 y 3. Dentro de la 3 es A, B, C. En total son 5 tipos de fracturas en la clasificación, ¿no es cierto? Luego, de acuerdo al patrón de interrupción, ustedes van a ver aquí, vamos a tener las fracturas incompletas y las fracturas completas. Las fracturas incompletas son aquellas que la línea de la fractura no abarca todo el espesor del hueso. Y dentro de estas, si no me equivoco, les había mostrado lo que podemos encontrar, que eran las fisuras y las fracturas en tallo verde, que son las fracturas en los niños, ¿no es cierto? Y las fracturas completas son aquellas que, en las que la solución de continuidad va a afectar a todo el espesor del hueso y el periósteo. Estas fracturas completas se pueden dividir en fracturas completas simples, que van a ser aquellas que tienen un trazo único y no existe desplazamiento. Y las otras van a ser las completas con desplazamiento. Estas últimas, las fracturas completas con desplazamiento, son aquellas que van a perder la alineación de los fragmentos. Ya, entonces van a depender también de su localización. Ya. Las fracturas también van a depender de la localización de la fractura, dónde se va a producir la fractura. Entonces, de acuerdo a esto, se pueden clasificar, como ahí vemos en la diapositiva, en proximal, medial y distal. O en todo caso, las fracturas epifisiarias, diafisiarias y metafisiarias. Entonces, la fractura epifisiaria, está aquí arriba, en realidad es aquí, en realidad la epífisis, donde estoy señalando con el cursor. Esta fractura ocurre en el tejido esponjoso, en lo que es el extremo articular de un hueso. En este caso, la epífisis
Usualmente tiene lugar de la inserción de la cápsula articular y los ligamentos estabilizadores de una articulación. Entonces puede ser por la potencia de la inserción o puede ser por un golpe o un impacto muy fuerte que va a producir una fractura epifisiaria que también se puede considerar como una fractura proximal. La fractura diafisiaria o fractura medial, esta se da en la parte central del hueso largo. En este caso, en la diáfisis, donde ocurre la fractura, cualquiera de estas, de lo que viene a ser el tercio medio prácticamente, en los huesos largos es un lugar donde no existe mucha irrigación, es poca la irrigación sanguínea, por lo tanto es más susceptible de sufrir una fractura. La tercera, que viene a ser la fractura distal o la fractura metafisiaria, estas fracturas ocurren en la metáfisis abajo, entre lo que es la epífisis y la diáfisis. En este caso, esta zona está más bien bastante irrigada. ¿Ya? Entonces, los daños que se pueda producir a nivel de cualquiera de estas fracturas va a depender de la fuerza del golpe o del impacto que va a producir la fractura. Ahora bien, en las fracturas que se vayan a producir de acuerdo al lugar de la fractura en el cuerpo humano van a ser múltiples. En este caso, según el hueso que se afecta, la fractura va a tener esa nominación. Entonces, por ejemplo, si es una fractura en el cráneo, se va a llamar una fractura craneal en cualquier parte del cráneo. Si es una fractura en las vértebras, en cualquier cuerpo vertebral, se denominará fractura vertebral, por decirle si es dorsal, si es lumbar o cervical. Entonces, de forma general será fractura vertebral. En el caso de la clavícula, tenemos la fractura clavicular en cualquier segmento o tercio de la clavícula. En la escápula, lo mismo, vamos a tener la fractura escapular. La fractura humeral es la que se da en el húmero en cualquiera de sus tercios o de sus porciones, incluyendo la cabeza. La fractura cubital y la fractura radial es lo mismo, o puede existir una fractura radiocubital, una fractura combinada, ¿ya? Cuando se afectan los huesos del carpo, estamos hablando de una fractura carpiana. En los metacarpianos tenemos las fracturas metacarpianas, nombrando el número de metacarpiano que está fracturado. Luego tenemos la fractura de las falanges en los dedos de la mano. De la misma forma, vemos si es la fractura, la falange proximal, la medial o la distal. Entonces va a denominarse de esa forma, ¿no? Además de mencionar a qué dedo corresponde. Luego vamos a tener en las costillas la fractura costal.
dependiendo también del número de costilla y el lado, si es izquierdo o derecho, entonces se nominará este tipo de fractura. Luego tenemos la fractura del esternón. Tenemos la fractura sacra. El sacro es el que se fractura en este caso. La del coxis, que es bastante frecuente, gracias a las caídas en posición sedente, tenemos la fractura coxigia. La cadera es otra fractura bastante frecuente, generalmente en el cuello quirúrgico y la cabeza en el techo del acetábulo. Luego tenemos la fractura femoral, que como he mencionado hace instantes, al igual que en la fractura humeral, va a depender del tercio de la fractura que corresponde en ese hueso, y vamos a ver si es una fractura distal, medial o proximal, o sea, epifisiaria, diafisiaria o metafisiaria. En el caso del fémur, entonces también vamos a hablar de la fractura del cuello quirúrgico y la fractura de la cabeza femoral. El miembro inferior, específicamente en la rodilla, también mencionamos la fractura de la rótula, antes de lo que pueda ser la articulación femorotibial, ¿ya? Luego tenemos la fractura tibial, es en cualquier porción de la tibia, incluyendo la meseta tibial. Luego vamos a tener la fractura del peroné, lo mismo en cualquiera de sus porciones, o la nominación de ambos, al igual que en el miembro superior, puede ser una fractura tibio-peronea. En este caso se fracturan ambos huesos. Luego tenemos la fractura del tarso. Cualquiera de los huesos del tarso que puedan sufrir esta lesión. Y por último, la fractura metatarsiana, que es la lesión o la fractura de cualquiera de los metatarsianos. Igual la nominación se la realizará dependiendo del número del número de metatarsiano que está afectado, ¿ya? Esta lista extensa de fracturas son las más comunes en el cuerpo humano. Las que son fracturas, diremos así, extrañas o sui generis, van a ser aquellas que, por ejemplo, la fractura de un hueso sesamoideo. A ver, ¿quién me dice cuál es un hueso sesamoideo? ¿Dónde tenemos los huesos sesamoideos? En la rodilla y en el codo. A ver, huesos sesamoideos. Levanten la mano. A ver, Vania. En la cabeza. En la cabeza, doctora. Huesos sesamoideos. La rótula, doctora. Levanten la mano, por favor. A ver, Vania. Adriana. Adriana. Doctora. Medina, perdón. En el pie, doctora. En el pie. Después, Paula Rivera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, los huesos sesamoideos son huesos pequeños, son de forma redondeados, que están en el tendón. En el ¿Está tendón. bien? Sí. En la articulación de la falangina, del metacarpo y del pulgar. Ya, después. Se encuentran en diversas articulaciones del cuerpo. Si me dices que encuentras en el tendón del pulgar, ya no están en diversas partes del cuerpo, me has mencionado un solo lugar.
A ver, Emily Pérez. Los huesos sesamoideos no están en un lugar específico. Incluso un doctor nos menciona que algunas personas pueden tener, como otras personas no. Si bien el hueso sesamoideo más grande está en la rodilla, se considera el hueso sesamoideo, pero no todas las personas van a tener en un lugar en específico. Ya, a ver, Sergio. Doctora, igualmente los huesos sesamoideos son los huesos más pequeños, a excepción de la rótula, que son más o menos redondeados y son incrustados en ciertos tendones. Normalmente suelen pasar por donde pasa un tendón encima, suelen estar donde pasa un tendón encima y podemos encontrarlos, por ejemplo, los huesos sesamoideos de la rodilla, como bien mencionado, la rótula. También podemos encontrar huesos sesamoideos en el pie y huesos sesamoideos en la mano. Y también, como decía, no es necesario que todas las personas lleguen a tener un hueso sesamoideo, ¿no es cierto? Bien. Evidentemente, el hueso sesamoideo es un hueso pequeño, a excepción de la rótula, que es un hueso grande, pero sí se lo considera como sesamoideo. La característica es que estos huesos van a ser con bordes romos, por lo tanto, similares a una esfera, redondeados, y se encuentran entre las articulaciones en el pie, entre las articulaciones metatarsofalángicas y en las manos, en las articulaciones metacarpofalángicas. Así como también han mencionado sus compañeros, no todas las personas presentan estos huesos sesamoideos, son huesos pequeñitos cuando se encuentran en las manos o en los pies. Y vuelvo a repetir, el único hueso grande sesamoideo es el considerado, es el hueso sesamoideo mayor, que es el de la rótula. Otro que es también sesamoideo en la parte posterior es de la rodilla, puede ser lo que se denomina la fábula, que se encuentra entre el espesor del tendón del músculo gemelo externo. Pero como les digo, no siempre están presentes. Entonces, muchas veces pueden fracturarse estos huesos sesamoideos, por muy pequeños que sean, pueden sufrir una fractura. Entonces, ya vamos a ir viendo poco a poco las características de una fractura, ¿ya? A ver, seguiremos. Vamos compartiendo. Ya. Ahora, en cuanto a la gravedad de la fractura, del tipo de fractura, simplemente vamos a mencionar que las fracturas, obviamente todas tienen su complejidad, todas tienen un tipo de lesión, sea en tejido blando, músculo, tendón, ligamento y vasos, hasta incluso fibras nerviosas o nervios. Pero la gravedad va a depender del tipo de fractura. En este caso, la fractura expuesta será más grave que una fractura cerrada. Una fractura cerrada multifragmentaria va a ser más grave que una fractura simple. ¿Ya? Entonces, hay que considerar para la gravedad de una fractura, así como vemos en esta imagen, la magnitud de la fractura. Esta vendría a ser, podríamos mencionarla como una fractura simple, a diferencia de las anteriores que les había mostrado la clase pasada, donde existían fragmentos o desplazamientos incluso de los cabos fracturarios, ¿ya? Algo que antes de seguir avanzando es necesario mencionar que las fracturas también se pueden clasificar según la energía
del traumatismo. Si el traumatismo es de alta energía, como por ejemplo en los accidentes de tráfico y las caídas, el traumatismo, el mismo golpe va a producir una fractura conminuta. Y hemos explicado qué quiere decir conminuta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una fractura conminuta? Levanten la mano. A ver. ¿Quién? Levanten la mano o yo pregunto. Santos, dime. Bueno, se refiere a que los huesos se fracturan en fragmentos, en 2 o más fragmentos. Exacto. La fractura conminuta corresponde a una fractura con fragmentos, o lo que se denomina multifragmentaria, ¿no es cierto? En este caso, esta fractura se va a acompañar también con la lesión de las partes blandas. Listen, ¿es una fractura abierta? La fractura. La multifragmentaria. Sí. No necesariamente. A ver, voy a buscar nuestra imagen de la clase pasada. Espérenme un ratito para que ustedes puedan darse cuenta que no necesariamente una fractura multifragmentaria pueda ser expuesta. A ver. Las multifragmentarias se presentan en los huesos largos. ¿Ya? No tanto en los huesos pequeños. Espérenme un ratito, estoy aquí encontrando. A ver, aquí vamos a poner un espacio y les pongo aquí. Generalmente, como les digo, es más en los huesos largos que en los huesos cortos. Es necesario que como futuros fisioterapeutas ustedes sepan ver, distinguir en lo que son las placas radiográficas. Seguramente luego van a llevar ustedes la materia de diagnóstico por imágenes. Pero ya vamos a ir viendo las imágenes en una radiografía más que en, como se dice, en vivo y en directo. Lo único que encontramos son, ¿qué se llama? Características como aumento de volumen, eso vamos a hablar después dentro de lo que es la clínica de la fractura. A ver. Bien. A ver. Ya. Aquí les comparto, chicos. Nuevamente. Entonces, una fractura multifragmentaria, ustedes ven, ¿no es cierto? En este caso, sí, doctora. Esta es una fractura de la diáfisis del fémur. Si se dan cuenta, los extremos fracturarios se han desplazado, pero aparte tenemos fragmentos aquí pequeños que les estoy señalando con el cursor. Eso ven, ¿verdad? Aquí con el cursor. Esta es una conducta quirúrgica de esta fractura. Y esta otra que vemos también en el húmero, esta es multifragmentaria. Ustedes se dan cuenta, existen varios pedacitos del hueso. Es como si hubiera habido un estallido del hueso. En ambos casos no están expuestas, están dentro. Entonces, muy rara vez vamos a encontrar una fractura multifragmentaria expuesta. Así encontramos los fragmentos
óseos se quedan incrustados en la masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de casos donde hay muchos fragmentos, es como decía un médico, un traumatólogo, decía, voy a armar un rompecabezas, porque en estos fragmentos ustedes creen que pueden armar y volver a poner una forma como esta. Lo único que se hace es aproximar o tratar de alinear los cabos fracturarios restantes, los grandes, y si ustedes ven en la imagen de al lado de la placa radiográfica, el resto de los fragmentos están desplazados en el músculo, en la masa muscular. A diferencia de esta otra, que tiene solamente uno o dos minutas, entonces han tratado de acomodar. ¿Cuál sería la recuperación entre esta y esta? ¿Ustedes creen que van a recuperar las dos en el mismo tiempo? Les pregunto, chicos. No, doctora. Doctora, Sí. algunos hacen injertación de huesos. ¿Ahí es posible en la multifragmentaria? Injerto de huesos, no injertación. Injerto. Yo les voy a explicar enseguida. Tengo justo un paciente que les voy a mostrar más adelante en la segunda reunión. Zdenka, ¿estás por ahí? Ay, no ha venido Zdenka. No está Zdenka. Sí, doctora, aquí estoy. No, aquí estoy. Buenas tardes. Ya, Zdenka, Doctora, aquí estoy. las capturitas que ya sabes, por favor. Sí, Ya. Ahora, doctora, sí, no se preocupe. Ya, gracias. En este caso, chicos, este pequeño fragmento va a rellenar, bueno, va a volver a su lugar, ¿no es cierto? Es como una pieza, como dijo ese médico aquella vez, va a acomodar como un rompecabezas y con la sujeción de la placa más los tornillos o clavos, entonces se va a aproximar. En este caso, lo que se ha hecho es poner un tornillo en lo que es la diáfisis de todo el hueso, porque aquí no tiene cabos. Estos cabos fracturarios están desplazados. En ninguno de estos casos se va a aplicar un injerto. ¿En qué caso se aplica el injerto? Les muestro lo que les decía antes de que se me corte. Eso es lo que vamos a hablar en la próxima reunión. Esta fractura, están viendo que les estoy mostrando con el cursor de la computadora. Sí, doctora. ¿Cuánto tiempo creen que tiene de fractura esto? A ver. ¿Nada? Ya debe llevar un buen tiempo hasta que se pueda, porque me parece que ya está ahí con... Aquí tenemos una línea de separación. Es como si esta fractura se hubiera realizado, no sé, hace 2, 3 semanas. ¿No es cierto? Es como si hubiera sucedido aquí, a la derecha. ¿Creen ustedes o no? A ver, díganme, desde su punto de vista. ¿Nada? Nada. Doctora, no sé, por la percepción pareciera que esa imagen que nos mostró pudiese ser relativamente reciente, como que recién ha salido de quirófano la fractura y debido a ello todavía no existe una osificación, tal vez unos 2, 3 días de fracturado. Esa parecería la impresión, ¿no es cierto? ¿Quién me ha hablado? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Quién me ha hablado? Sergio Quintana. Sergio. Esa parecería la percepción visual, ¿no es cierto? Pues porque existe un espacio en la radiografía oscuro que es la separación entre los dos cabos fracturarios.
Pero si se dan cuenta, voy a volver a compartir y con eso les voy a dejar hasta que volvamos a la reunión. Aquí existe, estoy señalando con la flechita, una sombrita más compacta, casi blanca, aparte de esta línea de separación. Esta línea de separación sigue siendo la fractura. Y esta sombrita blanca viene a ser la formación del callo óseo. Si nosotros vemos y mostramos a un médico, esto nos dice está en una etapa de osificación, puede ser una fractura de hasta unas 2 semanas, ¿no es cierto? Pero ¿qué creen, chicos? Esta fractura tiene 2 meses. 2 meses. Ya vamos a hablar de eso en la próxima reunión. Ya estamos, desde acá. Sí, doctora, saqué todas las fotos. Ya, gracias. Gracias, corazón. Bueno, entonces, chicos, me Nada, van a doctora. dar un minutito y volvemos todos a la reunión, ¿ya? Está bien. Está bien, doctora, gracias. Está bien, doctora.